Una manifestación del movimiento relativo entre marcos de referencia es el efecto Doppler. Este ocurre cuando al transmitir una señal, el receptor y el emisor se mueven a velocidades diferentes. O bien, el marco de referencia del emisor y el marco de referencia del recolector se mueven a diferentes, o receptor, se mueven a diferentes velocidades. Todo el mundo lo hemos experimentado al oír el paso de una ambulancia. Cuando la ambulancia se aleja de nosotros, percibimos una frecuencia menor que cuando la ambulancia se acerca a nosotros, ¿no? Y esto ocurre aquí se ejemplifica muy bien, ¿no? Si quieren, tengo una animación que ahí está en Wikipedia. Por ejemplo, aquí la fuente está emitiendo de manera estacionaria, y en todas las direcciones con respecto a la fuente la frecuencia percibida de la onda pues va a ser la misma. Sin embargo, si la fuente se mueve con una velocidad, vemos que adelante de la fuente la frecuencia va a ser mayor que atrás de la fuente, ¿no? Que es donde la frecuencia va a ser percibida como menor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar el efecto Doppler y cuantificarlo, digamos, con respecto a la velocidad de la fuente, la velocidad del receptor. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso de cuando estamos delante del emisor, ¿no? Vamos a considerar que el emisor es la ambulancia y tiene una velocidad E, velocidad de emisor, y emite una onda con frecuencia F0, y esta, debido a que el emisor se mueve con una velocidad VE, pues va a haber una longitud de onda aparente, lambda prima, y la onda se va a mover a una velocidad nu en el medio. El receptor va a tener una velocidad VR. Para generalizar el problema, usualmente en este caso, si estuviera estática la persona, ¿no? La mujer está de aquí, entonces VR sería igual a 0. Entonces F0 sería la frecuencia si la ambulancia se mantuviera en reposo, que va a ser igual a lambda sobre nu. Lambda sobre nu es la velocidad y lambda es la longitud de onda, ¿no? Y lambda prima va a ser la longitud de onda aparente, que es la que registraría pues en el medio, ¿no? Uno vería, digamos, las crestas, ¿no? A esa distancia. Primero tenemos que encontrar quién es lambda prima, esta longitud de onda aparente, ¿no? O la diferencia de posición entre las crestas. Tomamos la cresta número 1, o tomamos que la cresta número 1, que vamos a poder llamarla, déjenme poner aquí un color azul, por ejemplo, ¿no? Tomamos, por ejemplo, que esta sea la cresta 1, ¿no? Y esta sería la XC1. XC1. Y va a estar en alguna posición, bueno, en la ecuación de movimiento de esta cresta, pues ¿qué sería? La posición, como se mueve a velocidad constante, sería XC1 sería la posición inicial, que es la posición inicial del emisor cuando emitió la primera cresta, más la velocidad por el tiempo. Obviamente que la coordenada que estoy tomando aquí sería como la coordenada esta que está aquí, esta sería la coordenada horizontal. Entonces tenía una ecuación de este tipo. Y luego la segunda cresta, que está acá, tendría una ecuación dada por la segunda cresta, es XC2, X0 también, ¿no? Pero esta se emite después de digamos, va a tener la posición de donde fue emitida, que es la velocidad del emisor por el tiempo que viajó, pues, ¿no? Porque desde ahí, realmente la posición inicial es la posición inicial que tenía más el tiempo que recorrió la ambulancia, ¿no? Hasta emitir el siguiente pulso. Bueno, sería el periodo, ¿no? Velocidad del emisor por el periodo, y el periodo es 1 sobre la frecuencia. No sé si quede claro aquí, ¿no? Esta realmente sería como el X0, ¿no? Para la segunda cresta, porque fue emitida en otra posición donde ya se movió la ambulancia. Y luego va a viajar en el tiempo esta cresta, ¿no? Como con la velocidad de la onda, ¿no? Que es v por t. Nada más que el tiempo pues tiene que ser recorrido porque no se emitió la onda hasta después de un tiempo 1 sobre f0. Y entonces esta sería la ecuación. Esta ecuación evidentemente es válida solamente para t mayor que 1 sobre f0, ¿no? Porque antes no estaba
emitida la cresta todavía. Entonces, si yo quiero sacar la lambda prima, pues sería la diferencia entre estas dos. O sea, sería lambda prima igual a xc1 menos xc2. Es decir, esta distancia que está aquí. Esta distancia, que definitivamente tiene que ser una constante, ¿no? Es igual a, pues, sustituir, ¿no? xc1 pues es x0 más vt y xc2 pues sería todo lo que está aquí a la derecha en el paréntesis con un signo negativo. Ahora aquí podemos eliminar términos. Podríamos eliminar el x0 con el x0 y el vt con este término, ¿no? Con el v nu por t, ¿no? Y nos quedarían estos dos términos que voy a descubrir ahora. Eso es igual a menos velocidad del emisor sobre f0, ¿no? Más velocidad de la onda sobre f0. Entonces, lambda prima es igual a, factorizando, nu menos ve sobre f0. Entonces ya sabemos cuánto vale el lambda prima o la longitud de onda aparente cuando el receptor se encuentra enfrente de la fuente viajando a velocidad. Digamos, a cualquier velocidad, no pasa todavía, no sabemos eso, ¿no? Bueno, ahora, para continuar y calcular, acuérdense, aquí lo que tenemos que hacer en el efecto Doppler, lo que tenemos que calcular es cuál es la frecuencia aparente de un receptor, que aquí ponemos como VR. ¿Cuál es la frecuencia que va a medir esta persona, ¿no? Debido a que se mueve con velocidad VR y el emisor con velocidad V? Bueno, entonces continuamos y decíamos que encontramos pues que la lambda prima o la longitud aparente es esta, ¿no? En el medio. Esta es la que verías si estuvieras en reposo, ¿no? Pero el receptor se mueve, entonces no nada más va a ser esa, ¿no? Entonces tenemos la velocidad del emisor y esto sería la velocidad del receptor y así teníamos el problema planteado de esta forma, ¿no? Y conocemos quién es lambda prima. Ahora, vamos a suponer que a tiempo igual a 0 le llega al receptor la primera cresta y ahí empezamos a contar el tiempo, por eso le ponemos como tiempo y 0. Averiguamos cuánto es el tiempo en que llega la segunda cresta. O sea, supongamos que llegó no tiene que ser una cresta, puede ser cualquier punto de la onda, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que le llega esta cresta al receptor y tomamos como tiempo inicial y verificamos o contamos cuánto tarda en llegar la segunda cresta, esta, de queda amarillo, y el tiempo que pase, pues va a ser el periodo aparente para el receptor. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que ya llegó la primera cresta, la azul, y contar en cuánto tiempo se encuentran la segunda cresta y el receptor, considerando que el receptor se mueve además, ¿no? Entonces vamos a escribir la ecuación para la segunda cresta y la ecuación para el receptor y las vamos a igualar en el tiempo al que se junten pues va a ser el tiempo que transcurrió en llegarle la segunda cresta al receptor. Entonces la ecuación para la segunda cresta es xc2 es igual a la posición inicial. La posición inicial a partir del azul pues sería menos lambda prima, por eso la calculamos, más la velocidad por el tiempo, ¿no? La ecuación para el receptor pues va a estar en posición 0 inicial, porque ahí lo tomamos con posición 0, 0 más la velocidad del receptor por el tiempo. Entonces, la recepción de la segunda cresta se va a dar cuando se iguale la posición de la segunda cresta con la posición del receptor. Entonces, igualando esto sería menos lambda prima más nu por t es igual a VR, velocidad del receptor por el tiempo. Pasamos el término de la derecha a la izquierda, restando, y llegamos a esto, y lambda prima lo pasamos a la derecha con signo más. Sustituimos quién es lambda prima y habíamos dicho que es nu menos ve sobre f0 y con esto encontramos el tiempo que sería el periodo aparente. Aquí quizás tendríamos que ponerle un prima, ¿no? Sí. Y es igual a pues despejar el tiempo, ¿no? Pasamos dividiendo el nu menos vr y llegamos a esto. Ese es el periodo. Si queremos la frecuencia sacamos el inverso. Entonces la frecuencia es igual a nu menos vr sobre nu menos v por f0. Esta ecuación es válida si el receptor se aleja del emisor y si el emisor se acerca al receptor. En los libros generalmente aparece el caso contrario, ¿no? Donde el receptor se acerca al emisor y el emisor se aleja del receptor. Entonces es la convención de signos y entonces como aparece con signos contrarios de velocidades aparecen con un menos y esta sería la fórmula que encontrará en los libros, ¿no?
Pero bueno, cualquiera de los dos casos es válida. De hecho, les dejo como ejercicio que vuelvan a analizarlo en el caso contrario. Es decir, pongan el receptor atrás y al emisor enfrente y hagan el nuevo análisis y deberían de llegar a esta ecuación que está aquí. Ahora, el mensaje que tenemos de este efecto Doppler es que las ondas nos pueden dar información para saber cómo se mueve un marco de referencia respecto al otro. ¿Verdad? Esto es lo que nos dice el efecto Doppler, porque, por ejemplo, si yo sé a qué frecuencia está el emisor emitiendo, o porque conozco, por ejemplo, las características de la sirena, y yo escucho y registro a qué frecuencia lo estoy escuchando el sonido, puedo, a través de hacer unas cuentas como estas, despejar la velocidad del emisor, por ejemplo. Entonces, esto se puede utilizar precisamente para eso, para calcular velocidades, ¿no? Incluso se utiliza con las pistolas esas que los policías utilizan para detectar la velocidad de los carros, etc., ¿no? Entonces, con este ejemplo, ejemplo de segundo de física, lo quería recordar para precisamente conectar cómo las ondas nos dan información de los marcos de referencia, cómo nos podemos encontrar información. Entonces voy a parar aquí el video y en el siguiente video lo que vamos a ver es una aplicación de estas ideas para la detección del éter.